Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová. Con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Bien, tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias Señor una vez más por este día y por todo lo que nos ha dado, por que nos ha protegido, nos ha guardado, Señor. Quizás no nos damos cuenta, Señor, de los males, de los peligros, de que nos has guardado, Señor. Pero gracias, Señor, porque aquí estamos. Y le pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Humildemente, Señor, gracias por estar acá y ser partícipe de este grupo remanente, Señor, de hermanos fieles que están, Señor, constante en sus cultos, en sus servicios, Señor. Le pedimos, Señor, que nos bendiga con su palabra, que nos dé sabiduría, inteligencia, que su Santo Espíritu, Señor, nos enseñe. Y que más que conocimiento e información, Señor, nos lleve a una verdadera adoración al ver, al conocer, al revelarnos, Señor, al objeto principal, a la causa, Señor, de las Escrituras, a la causa, al único ser digno de toda adoración, Señor. Que este conocimiento, Señor, nos lleve a tener una mejor comunión con tu Hijo, contigo, Señor, con tu Santo Espíritu, que nos lleve, Señor, a tener una mejor adoración en nuestras vidas, Señor, para que podamos honrar y glorificar tu nombre. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos entonces en este estudio de las sectas y religiones, y en el tema de la secta del judaísmo estamos viendo esta tercer sección que nos habla acerca de las fiestas judías, que más que fiestas judías son las fiestas solemnes del Señor, las fiestas solemnes del Señor. Y aunque este pueblo étnico, nacional, se ha apropiado, pues a ellos primeramente, ¿verdad?, se les ha dado y se les ha enseñado. Hemos visto, hermanos, de que lastimosamente siguen en una mente entenebrecida, sino hasta que vienen a los pies de Cristo y son verdaderamente libres, es que pues seguirán en ese estado, no solamente ellos, sino cualquier otra persona, ¿verdad? Y como mencioné, el objetivo, ¿verdad?, uno de los objetivos principales de estos estudios, más que conocimiento, es llevarnos a una mejor adoración a nuestro Dios, teniendo en cuenta ese conocimiento, teniendo en cuenta su obra, cómo Él obra, cómo hace las cosas. Y esa es la idea, hermanos, ese es el objetivo de poder estar acá y poder compartir con cada uno de ustedes estos estudios. Entonces, el día anterior vimos la tercer fiesta, ya vimos
Pascua, ya vimos la fiesta de los panes sin levadura y vimos la fiesta de las primicias. Y en cada una de ellas hemos visto y hemos encontrado, y las Escrituras nos han revelado a Jesucristo como el sujeto principal, como el antitipo de todas aquellas sombras de cómo se hablaba acerca de Él, ya sea en los salmos, en los profetas y en todo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, en la ley. Y esta cuarta fiesta, hermanos, que vamos a ver hoy, pues no es la excepción, no es la excepción. Siempre la figura principal es nuestro Señor Jesucristo, para tener un mejor conocimiento acerca de Él, para que esto nos lleve a una mejor adoración. Y ciertamente, hermanos, esto hasta nos va a ayudar en nuestras oraciones a tener más contenido sobre el cual podamos adorar a Dios. Claro que sí, eso nos va a ayudar. Entonces, el día anterior estuvimos estudiando la tercera fiesta en el orden divino, que fue la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, y aprendimos que Jesús, ¿verdad?, se ofreció a sí mismo como las primicias. Se ofreció a sí mismo como las primicias, como el que resucitó de entre los muertos para no volver a vivir. También nos enseñó que Jesús en las Escrituras es revelado como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, y que fuera de Él no hay nadie, como el primogénito de toda la creación, como el primogénito entre muchos hermanos y como el primero que nos amó, ¿verdad? Y esta fiesta confirma y da cumplimiento en las Escrituras y también las mismas palabras del Señor Jesucristo, que dijo que iba a morir, pero que resucitaría al tercer día, resucitaría al tercer día. Quiero presentarles, hermanos, una imagen allí solamente para completar un poco, ya que el día anterior no tuve diapositivas. Avance, hermano, por favor, a la imagen, a esa imagen que tenemos allí. Y me parece interesante mostrarles esto. Allí tenemos, hermanos, un fragmento, un espacio del primer mes, que es el mes de Abid o el mes de Nisan, ¿verdad? Este mes consta de 30 días y ahí tenemos el día 13 al 17. Esto para mostrar una línea de tiempo de las fiestas, de cómo se iban dando. Y hemos visto que estas fiestas van de la mano, la una seguida de la otra. Y vemos que tenemos, ¿verdad?, ahí que la primera fiesta inicia en el día 14, que es la fiesta de la Pascua. Ahora, quiero explicar un poquito que todo esto, hermanos, es el día 14. Tenemos que hacer la diferencia y la explicación de que el día judío no es como los días que nosotros conocemos. Desde Génesis, la Biblia nos enseña y habla, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que según el calendario hebreo, judío, el día, ¿verdad?, judío inicia a partir del atardecer, al siguiente atardecer, del ocaso al siguiente ocaso, de la puesta del sol a la siguiente puesta del sol. Ahora, en horas, eso equivaldría a las 6 de la tarde. 6 de la tarde inicia el día judío. Y este día, no como nuestro calendario gregoriano, que inicia a medianoche, inicia con el atardecer de 6 de la tarde a 6 de la tarde, ¿verdad? Ahí tenemos las 24 horas, tenemos 12 horas, podemos decir, de un tiempo oscuro, y 12 horas también de un día de claridad, ¿verdad? Entonces,
Tenemos allí la Pascua que se celebró el día 14. El día 15, la fiesta de panes sin levadura, y la fiesta de las primicias dice que iba a celebrarse el día siguiente del día de reposo. Y explicamos que el día 15 iniciaba la fiesta de panes sin levadura, y ese día era día de reposo, era santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, lo mismo que el día 21. Entonces el día siguiente del día de reposo inmediato es el día 16, el cual se iba a celebrar la fiesta de las primicias, donde se tenía que presentar la gavilla, ¿verdad? En este caso la gavilla de cebada, como aprendimos en el estudio anterior, ya que este era el fruto, el grano que maduraba primero para ese tiempo. Entonces, haciendo cuenta, hermanos, y relacionándolo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la profecía acerca de Él, de que iba a morir y resucitar al tercer día. Entonces tenemos, si contamos la noche de ese 14, más la noche del 15 y la del 16, cuando inicia ese día, más estos 3 días del día 14, el 15 y el 16, entonces tenemos los 3 días y las 3 noches que fueron profetizadas para que el Señor resucitase. Y tenemos que el primer día de la semana el Señor iba a resucitar. Mateo 28, Lucas 24, Marcos 16 y Juan 20 hablan de que cuando las mujeres llegaron al sepulcro era muy de mañana. Marcos dice que era muy oscuro. Podemos decir que podrían ser 4 o 5 de la mañana. Y para ese tiempo ya Jesús había resucitado. Entonces, hermanos, con esta imagen quiero mostrarles, ¿verdad?, el cumplimiento cabal que mostraban estas fiestas acerca de la persona del Señor Jesucristo y su obra redentora, ¿verdad?, y de lo que Él estaba cumpliendo. Me acuerdo que el pastor dio un estudio acerca de la muerte, pero no sé si para ese tiempo ya lo grabábamos. Yo creo que no, y fue hace rato. Sí, porque hay una cierta controversia por la misma cuestión del calendario, que si murió miércoles, que si murió jueves, que si murió viernes. Pero la verdad lo mejor y lo correcto es día 14, el día 15, el día 16 y nombrar los días, ¿verdad? Como la Biblia los nombra, ya que si nos metemos a ponerles nombre entraríamos en confusión, ¿verdad? En confusión. Bien, solamente eso, hermanos, acerca de la fiesta de las primicias. Avance, hermano, por favor, a la siguiente. Hoy vamos a ver de lleno, ¿verdad?, la fiesta de las semanas o Pentecostés. La fiesta de las semanas o Pentecostés. Para revelar su plan de salvación a su pueblo, Dios estableció sus fiestas de tal manera que coincidieran con los diferentes tiempos de la siega en la tierra de Israel. Vimos que en la fiesta de las primicias, la primer siega o cosecha que se da es la de la cebada. Hay una segunda siega que es 2 meses después, al tercer mes, esto es en el mes de Sivan, que para ese tiempo el fruto que se ofrece es el trigo, porque es el que estaría disponible para segarlo, para cosecharlo en ese entonces. El significado de las fiestas de Dios nos revela en forma progresiva cómo Él obra para con su pueblo. Bueno, primero la Pascua simboliza el sacrificio de Cristo como el Cordero inmolado para perdón de nuestros pecados.
Luego la fiesta de los panes sin levadura, Cristo se presenta a sí mismo como el pan de vida, como el verdadero pan que descendió del cielo, como ese pan sin pecado, puro y santo. Y a la vez que también nos enseña a que vivamos en esa misma vida de santidad como Él vivió, ya que Él ha quitado el pecado de en medio. Y ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos sujetos a la voluntad de Satanás, sino que ahora siendo libertados por nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos una libre conciencia y tenemos, por decirlo así, una facilidad que aquella persona que no ha nacido de nuevo no la tiene. Pues aquella persona que no ha nacido de nuevo es esclava del pecado, está bajo el dominio de Satanás, dice que es esclava del pecado. Diferente a nosotros que hemos sido salvos, ya no estamos bajo el pecado, ya no estamos en esa condición de esclavitud, sino que dice que no nos ha dado un espíritu de temor, de poder, sino de amor y dominio propio. Y hemos sido libertados de esa condición del poder del pecado, del poder del pecado. Esta fiesta, hermanos, tiene varios nombres. En la escritura la podemos encontrar de varios nombres. Ahí tenemos en la pantalla. Se conoce como la fiesta de la siega, en Éxodo 23, 16. En Números 28, 26 aparece como la fiesta de las primicias. Y no es la tercera fiesta específicamente, ¿verdad? Sino que en esta fiesta también el grano, que es el trigo, también se ofrecía como primicias a Dios, para ofrecer, dice, el grano nuevo a Jehová. También se conoce como la fiesta de las semanas, es uno de los nombres principales de esta fiesta, la fiesta de las semanas. Y también ya en el Nuevo Testamento se conoce como Pentecostés, tenemos ahí esas tres citas del Nuevo Testamento en Hechos 2.1, ustedes la leyeron en Hechos 20.16 y Primera de Corintios 16.8. En Primera de Corintios 16.8. Esta palabra Pentecostés que se enseña en el Nuevo Testamento viene del griego Pentecostos. Es un adjetivo que denota la cantidad de quincuagésimo. Pentecostés significa literalmente 50. 50. Así que no tiene mucha relación 50, que se llame hoy una iglesia 50, ¿verdad? Pero por el hecho que se da en el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2, seguramente por eso tomaron ese nombre. Ahora, el nombre hebreo para esta fiesta es Shavuot. Esta palabra significa literalmente semanas en plural. Esta se deriva de la palabra Shavua, que es singular para semana. Entonces, Shavua es semana y Shavuot es semanas en plural. Ok, avance hermano, por favor a la siguiente. Ok, entonces miremos en primer lugar en qué consiste esta fiesta. ¿En qué consiste esta fiesta? Y miremos primero el tiempo, ¿cuándo debía de celebrarse esta fiesta? Lo acabamos de leer ahí en Levítico 23, versos 9 al 12. Allí está en Levítico 23, 9 al 12. Allí tenemos el tiempo de cuándo debía celebrarse esta fiesta. Avance hermano, por favor. La siguiente.
Ok, también Deuteronomio nos habla acerca de ello. Entonces, primero, el tiempo, ¿cuándo debía celebrarse esta fiesta? Allí ese texto de Levítico 23, específicamente el verso 15 y 16, nos da la respuesta. Y dice que debía celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias. 50 días después de la fiesta de las primicias. Ahora, adelantando un dato, según el calendario judío, sería el sexto día del mes tercero. El sexto día del mes tercero. Puse esta otra imagen, hermanos. Vamos a ver si la logramos entender. Como pueden ver, en el primer cuadro tenemos allí el mes de Sivan, que equivale a 30 días, solo que tomé del día 14 hasta el final. En el segundo recuadrito tenemos el mes segundo. El mes segundo. Este día consta de 29 días. Y el tercer cuadrito, el último, es el mes tercero, el mes de Sivan. Entonces, haciendo cuenta, dice que esta fiesta debía celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias, versos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Qué día se ofreció la gavilla? Fue el día, ponga la imagen por favor, hermano, fue el día 16. No, anterior, la imagen. No, siguiente. O atrás, ahí. Entonces, desde el día que se ofreció la gavilla, 15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, ¿cuántos días son? 7 por 7, 49 días. Y el 16 dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. Entonces, esta fiesta era 50 días contando desde el día que se ofreció la gavilla de cebada. Entonces, contando 50, vemos que del 16 al 30 tenemos 15 días, más los 29 días del segundo mes, ahí tenemos 44, más al llegar al 50, eso nos lleva al día sexto, al día 6 del mes tercero, el día sexto del mes tercero. Recordemos, 7 semanas, dice, 7 semanas, y 7 semanas, dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, o sea que el día 49, que equivale al día 5 del mes tercero, ese día era día de reposo. Al día siguiente, entonces, ahí se contaban y ahí concluían los 50 días. Entonces, en ese día, el pueblo debía presentar el nuevo grano, que para ese tiempo era trigo, que para ese tiempo era el trigo. Hermanos, espero no haberlos perdido ahí. Contando desde el día 16, 50 días, llega hasta el día sexto del mes tercero. Pero tienen que tomar en cuenta que el mes primero tiene 30 días, el mes segundo tiene 29 y el mes tercero pues tiene 30 también, pero llega hasta el 6 los 50 días. Ok, entonces ese es el tiempo cuando debían presentar y celebrar esta cuarta fiesta. Ahora, segundo, los preparativos. Los preparativos, ¿qué debían hacer? ¿Qué debían hacer? Del versículo 17, 18, 19, 20, 21
al 22 nos da la respuesta y nos dice qué es lo que debe hacer. Dice que traer panes para ofrenda mecida de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Es interesante, es la única ofrenda en la que se presenta la levadura, como primicias para Jehová. También debían ofrecer junto con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros también para holocausto. En el versículo 19, además dice un macho cabrío por expiación y 2 carneros de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. El versículo 20 dice el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, como el pan de las primicias y de los 2 corderos. Versículo 21 dice, convocar en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ese día también iba a ser día de reposo. Esto es importante: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero lo dejarás. Esto es muy importante. Hermanos, estudiando esto, yo no sabía, siempre tuve la confusión de quiénes eran las ovejas, los carneros, los corderos, los machos cabríos. No sé si usted maneja esa diferencia o si cree que todos son los mismos. Por lo menos yo no sabía y me confundía cuando hablaban, cuando se referían, cuando hablaban de cada término. Entonces investigué, y los corderos son las crías de las ovejas, pueden ser machos o hembras, son los jóvenes de la especie. Por eso es que dice corderos de 1 año, son los jóvenes de la especie de las ovejas. Los becerros son las crías de las vacas, es decir, los jóvenes de la especie bovina. Los carneros son las ovejas. Mire, los corderos son ovejas, los carneros son ovejas, solo que los carneros son jóvenes y los carneros son adultos y son machos. Principalmente machos son los que utilizan para la reproducción. Ahora, los machos cabríos, pues estas son cabras, pero son adultos, son machos adultos de la especie caprina. Es interesante, yo no sabía eso. Entonces, en resumen, hermanos, esta fiesta, los preparativos constan de 3 cosas, podemos decir. Primero, en ese día, ese era día de reposo. Ningún trabajo de siervos haréis, lo iban a convocar como día de reposo. Segundo, debían traer pan como primicias para Dios, animales para holocausto y expiación y ofrendas de paz. Animales para holocausto, expiación y ofrendas de paz. Y tercero, cuando segaren de la mies de la tierra para presentar la ofrenda de trigo nueva ante Dios, dice que no debían segar hasta el último rincón, sino que debían dejar para el pobre y para el extranjero. Ahora, esto es importante porque Jesús se sirvió de eso que dejaron en su tiempo cuando segaron. Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Entonces, prácticamente en esto consiste esta fiesta. En eso consiste esta fiesta. Ahora, recordemos, hermanos, que todas las ofrendas, ya sean de trigo, cereales, ya sean de animales, para holocausto, expiación, ofrendas de paz, todo iba dirigido y con el sentido de la adoración a Dios. La adoración a Dios. Lástima que en el camino perdieron ese sentido y llegaron a un punto en el que no importaba pecar, porque ahí tengo unos animalitos, voy, los presento y ningún problema. Pero aquel sentido que se le estaba enseñando al pueblo de adorar a Dios con las primicias y con lo mejor que Él mismo le daba al pueblo, de la abundancia que Él le daba al pueblo, lo habían
perdido. Y eso es algo principal, hermano, que quiero que tengamos en cuenta. Como les decía, no solamente mera información, sino que nos lleve a una mejor adoración en nuestras propias vidas para con Dios, en nuestras propias vidas para con Dios. Bien, vamos avanzando, ya vamos a terminar. Avanza la siguiente. Esta segunda parte es el cumplimiento de la fiesta, el cumplimiento de esta fiesta. Bien, se me fue un 1 ahí, es segunda parte. Segunda parte es el cumplimiento de esta fiesta. Ok, esta fiesta cumple. Ok, esto es, el cumplimiento de esta fiesta la podemos ver en dos partes, si podemos decirlo así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, para el Antiguo Testamento, esta fiesta cumple con la entrega de los 10 mandamientos o la Torá de Dios a su pueblo. Esta fiesta se cumple con la entrega de los 10 mandamientos o la Torá, que es la ley de Dios, a su pueblo. ¿Por qué? Lo vamos a ver a detalle. Israel llegó al monte Sinaí el primer día del mes tercero. Tenemos la cita bíblica, la base en Éxodo 19:1, que dice que el mes tercero llegó al monte Sinaí. Dice que en este mismo día llegaron, haciendo referencia a que era el primer día. El primer día de este mes, del mes tercero. Ahora, muy importante, exactamente 50 días después de haber salido el pueblo de Israel de Egipto, a los 50 días es que se da de que Dios entrega o se revela a su pueblo, a sí mismo, desde el monte cuando Moisés sube, ¿verdad? Y le entrega la ley escrita en aquellas tablas de piedra. Allí se cumplen también 50 días, lo mismo que en el Nuevo Testamento, como vamos a ver posteriormente. Y quiero que miremos una imagen. Avance la siguiente, hermano, por favor. Creo que ahí tengo la misma imagen de las fechas. Allí, por favor. Entonces, recordemos, el pueblo el 14 celebró la Pascua y el día 15 salió de Egipto. El día 15 salió de Egipto. Contando, dice que ellos llegaron el día primero del tercer mes. Al día primero del tercer mes tenemos 45 días. 45 días. Desde que salieron de Egipto, pasados 45 días, llegan al monte Sinaí. Ok, tenemos ahí 45 días. ¿Qué pasa? Un día en que Moisés sube al monte, si quiere busquen su Biblia el Éxodo 19, Éxodo 19:3, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte y de ahí, ¿verdad?, les da instrucciones. Sube al monte allí un día, luego otro día para volver por la respuesta del pueblo, en este caso de los ancianos del pueblo, en versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Entonces 45 más uno que subió, 46, luego que bajó 47, pero luego se dice, versículo 10 en adelante, 19:10 de Éxodo, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos,
y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ya luego después descendió, versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo. Entonces, más esos 45, el día que subió, 46, el día que subió, 47, al tercer día dice que Dios se iba a manifestar. Allí tenemos la cuenta, ahí se nos hacen los 50 días también exactos. Entonces llega también al día sexto del tercer mes, el mes de Sivan, al tercer mes en el mes de Sivan. ¿Me di a entender, hermanos? Ok, entonces este sería el cumplimiento para el Antiguo Testamento y relacionan esta fiesta con la entrega de la ley escrita en tablas, con la entrega de la Torá al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí. Ahora, en el Nuevo Testamento, para el Nuevo Testamento tenemos el advenimiento del Espíritu Santo de Dios. Jesús, que resucitó para la fiesta de las primicias, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo bajó a los corazones y a las vidas de todos aquellos creyentes que esperaban en Él. Para todos aquellos creyentes que esperaban en Él. La fiesta de Pentecostés es un recordatorio anual de que Dios derramó su Espíritu para establecer su iglesia, la cual es el conjunto de personas que son guiadas por su Santo Espíritu. Y como leyeron allí en Hechos 2, ¿verdad? El 2:1, específicamente, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando exactamente se estaban cumpliendo los 50 días luego, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También ese día, ¿verdad?, se dio cumplimiento a la profecía de Joel, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2. Y para terminar, ahí tenemos un cuadro comparativo de esta fiesta, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. En el Antiguo Testamento, a los 50 días de haber salido de Egipto, reciben la ley de Dios escrita en tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, los 50 días de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado sobre su pueblo para morar eternamente, permanentemente en ellos, y la ley de Dios fue escrita en sus corazones. La ley de Dios fue escrita en sus corazones, dando también cumplimiento a Jeremías 31, lo que conocemos como el nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento la ley de Dios estaba escrita en piedras. Para el Nuevo Testamento y en relación con el nuevo nacimiento, la ley de Dios ya no iba a estar escrita en piedras, sino que Dios la iba a escribir en sus corazones y la iba a escribir, dice, en sus mentes. Tanto así que ya ninguno le iba a decir al otro, conoce a Dios, sino que todos iban a conocer a Dios. Y ahí tenemos varias citas bíblicas. La ley, para el Antiguo Testamento, la ley fue escrita con el dedo de Dios, Éxodo 31:18, y para el Nuevo Testamento, en el cumplimiento, la ley de Dios fue escrita por el Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento se hace un contraste entre la ley escrita y la ley del Espíritu. La ley escrita, haciendo referencia a la ley, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, y la ley del Espíritu.
En aquel día, eh, para cuando el pueblo pecó contra Dios, idolatrando, haciendo el becerro de oro, dice que murieron como 3,000 personas. En el día de Pentecostés dice que como 3,000 personas fueron bautizadas, creyeron y se añadieron a la iglesia también. Y se añadieron a la iglesia. Hechos 2, 38 al 41. Ahí tenemos la letra de la ley y dos referencias, una en Romanos 2, 29 y otra en 7, 6. Por ejemplo, Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos la ley, el Espíritu de la ley. El Espíritu de la ley, segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, mas el Espíritu vivifica. Y es una de las comparaciones o contrastes, ¿verdad?, entre la ley y el Espíritu, que la ley no salva. La ley no salva. La ley fue puesta, fue establecida como un ayo para llevarnos a Cristo, para enseñarnos de que usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos haciendo buenas obras, no podemos cumplirla. Solamente hubo uno que la cumplió al cabo, ¿verdad?, de la letra. Pero en sí la ley no es mala. La ley no es mala, sino que su propósito no era salvar, sino llevarnos a Cristo y enseñarnos cuál era el verdadero camino. Recuerde lo que dice Romanos 3, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Mencionaba por la ley y los profetas hablando de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento la ley fue dada en el monte Sinaí, pero para nosotros nos habla acerca del monte, el monte Sión, el monte Sión. Y ahí tenemos algunas citas bíblicas, ¿verdad? Y como mencionamos también en el estudio anterior, hermanos, Jesús es aquel grano que debía morir. Y si moría, iba a llevar mucho fruto, iba a resurgir de la tierra e iba a llevar mucho fruto en abundante. Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, haciendo referencia a él mismo. Marcos también habla de eso. Y también el apóstol Pablo conocía este principio. Él dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Ahora, esta fiesta, uno de sus nombres también es fiesta de las cosechas, ¿verdad? Y tenemos ahí esa gran cosecha y podemos decir, ese primer avivamiento en los primeros días de la iglesia, ¿verdad? Cuando luego que se dio el derramamiento del Espíritu Santo y vieron las señales, el cumplimiento de la profecía de Joel, se paró el apóstol Pedro y empezó a predicar y dice, este es el cumplimiento de la profecía y predicó, ¿verdad? Y hubo una gran cosecha, como 3,000 almas, dice, como 3,000 almas se bautizaron y se añadieron al Señor. Entonces también, hermanos, esta fiesta de las cosechas está relacionado a ese ejercicio de resucitación que se da a diario.
a ese resucitar de los muertos para vida eterna, de aquellos, ¿verdad?, de los perdidos. Tanto así, hermanos, que los cielos pasa en fiesta. Que dice la Biblia, y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Y este, hermano, fue una, ¿verdad?, de las primeras cosechas de las que han habido en la historia de la iglesia, una de tantas que ha habido en la historia de la iglesia. Y esperamos que siga habiendo y aún, ¿verdad?, hasta el final. Y aún hasta el final. Bien, hermanos, espero haber sido